Jóvenes, buenos días. Bienvenidos al curso de comunicación. El día de hoy trabajaremos la sesión número 10 denominada la concurrencia vocálica. Es un tema bastante simple, pero muy importante para el correcto silabeo y en lo posterior para la tildación. Antes de trabajar la concurrencia vocálica, vamos a ver el significado o la definición de la palabra sílaba, que menciona que es la unidad fónica. Desde el punto de vista fonético, la sílaba es uno o varios sonidos de la cadena hablada que se pronuncian en un mismo esfuerzo muscular. También se dice que la sílaba llega a ser un grupo de segmentos. La sílaba se puede representar de esta manera. De esta manera, ¿ya? Donde la parte primordial se va a ubicar aquí en la parte superior, ¿ya? Se le va a denominar núcleo, la parte más importante es el núcleo. Ahora observamos que también este núcleo puede estar acompañado también de otros segmentos, ¿ya? De otros segmentos. Ahora también debemos darnos cuenta de lo siguiente, que el núcleo está conformado siempre por las vocales. Estas vocales en su mayoría van acompañados de las consonantes. ¿Está bien? Entonces podemos decir que ese grupo de segmentos puede estar conformado por vocales y consonantes. Ahora veamos su estructura de la sílaba. La sílaba se divide en dos: el núcleo, también denominado cima, y los márgenes. El núcleo está formado por vocales, como ya te mencioné anteriormente, se forma por vocales, es más sonoro, suena más y es obligatorio. Te voy a explicar en el proceso por qué se dice que es obligatorio. En cambio, los márgenes llegan a ser las consonantes. En este caso hay dos tipos de márgenes, el margen silábico anterior y el margen silábico posterior. Veamos un ejemplo. En el ejemplo dice pantalón, lo he silabeado pantalón. Primero vamos a observar los núcleos. ¿Cuáles son? Obviamente las vocales, ¿no? La N, en este caso el núcleo llega a ser la A, la otra A en la sílaba ta, y en la sílaba long el núcleo llega a ser la O. Ahora observamos, el margen silábico anterior se ubica antes del núcleo, en cambio el posterior está pospuesto después del núcleo. Entonces la consonante P llega a ser el margen silábico anterior y la N el margen silábico posterior. La T llega a ser margen silábico anterior, aquí no observamos ningún margen silábico posterior. La L, margen silábico anterior porque está antes del núcleo. Y la otra N llega a ser margen silábico posterior. Ahora, date cuenta lo importante, todas las sílabas sí o sí van a llegar a tener núcleo. ¿Te das cuenta? Núcleo, núcleo. Todas las sílabas tienen núcleo. Pero no todas las sílabas van a llegar a tener márgenes. Por eso se dice que los márgenes llegan a ser opcionales, ¿ya? En cambio, los núcleos sí o sí va a existir en cada sílaba. Por eso se dice que es obligatorio. Para realizar la clase tenemos que recordar lo siguiente: las vocales abiertas también son denominadas fuertes, que son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas también se les llama débiles, que son solamente dos, I y la vocal U. Vamos a iniciar con el grupo vocálico. Llega a ser el encuentro de vocales continuas en una palabra. Mayormente, una palabra está compuesto de vocales y consonantes, pero en este caso, de grupo vocálico, dos vocales van a estar seguidas, ya no van a estar unidas por una consonante, ya solamente estas dos vocales o tres vocales en algunos casos se van a llegar a unir. Por ejemplo, dice juez. Aquí observamos dos vocales continuas que llega a ser U y E. ¿Ya? Por lo tanto, esto llega a ser un grupo vocálico. Igual que la palabra reo. La E y la O, dos vocales abiertas estamos observando. En este caso también es grupo vocálico.
Ley. Aquí observamos la vocal E y la consonante I. Esta consonante se transforma en vocal cuando se ubica al final de una palabra. Entonces también estamos hablando de dos vocales, de un grupo vocálico. Ahora vamos a lo siguiente. Quepo. La palabra quepo también observamos dos vocales, la U y la E, pero date cuenta que el grupo vocálico es pronunciación. En este caso no se está llegando a pronunciar la vocal U, por lo tanto no hay continuidad de vocales, no hay dos vocales continuas. Aquí no existe el grupo vocálico. El grupo silábico está dividido en dos. ¿Cuáles son? Grupo homosilábico y grupo heterosilábico. El grupo homosilábico van a llegar a ser aquellas vocales que forman una misma sílaba. En cambio, en el grupo heterosilábico, las vocales van a llegar a las vocales continuas, es decir, las palabras unidas van a llegar a formar en este caso sílabas diferentes. El grupo homosilábico se divide en dos, diptongo y triptongo, y el heterosilábico se divide en hiato simple y hiato acentual. Veamos el diptongo. Ustedes saben que el diptongo es la unión de dos vocales que forman una misma sílaba. Hay tres tipos de diptongo: creciente, decreciente y homogéneo. ¿Por qué se le denomina creciente? Porque vas a observar primero la vocal cerrada y después la vocal abierta. Por eso se dice creciente. La cerrada y la abierta va a ir de esta manera. ¿Ya? Es decir, primero la cerrada y luego se va a ir abriendo. ¿Ya? Ejemplo, dice cueva. Aquí observamos dos vocales que llega a ser la U y la E. La U es vocal cerrada y la E es vocal abierta. Entonces, al silabearlo forman una misma sílaba. La otra palabra menciona depresión. Aquí vemos la vocal cerrada I y la vocal abierta O. Lleva tilde la O, esto no impide que haya diptongo, ¿ya? Porque la vocal abierta O sigue siendo fuerte pese a que le colocas la tilde. Decreciente. Decreciente es al revés. Primero está la abierta y luego está la cerrada, es de esta manera, ¿ya? Es decir, primero abres la boca y luego vas cerrando. Veamos, dice ahijado. Aquí estamos viendo una vocal abierta que es la A y la vocal cerrada. Forman la misma sílaba. Tú sabes que la H no impide la formación de diptongos. Es como si la H no existiese, pero si lo escribo. Ahijado, ¿ven? Habéis. Aquí observamos dos vocales, una abierta y una cerrada, la E y la I. Ya te mencioné que no me interesa si la vocal abierta lleva tilde. ¿Por qué? Porque igual sigue siendo una vocal fuerte, no impide la formación del diptongo. El diptongo homogéneo se da cuando hay dos vocales cerradas, ¿ya? Pero en este caso estas dos vocales cerradas van a ser completamente diferentes. Puede ser la I y la U, o si no la U y la I. Ejemplo, dice ruin. Vemos que hay dos vocales cerradas y estas cerradas son diferentes. En este caso, al silabearlo, cuando observo dos vocales cerradas que son diferentes, al silabearlo, van a formar una misma sílaba. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a lo otro, el triptongo. Triptongo es la unión ya no de dos vocales, sino de tres vocales y forman una sola sílaba. En este caso, en el triptongo, la vocal abierta siempre se va a ubicar al medio y a sus dos costados van a estar las vocales cerradas. Por ejemplo, aliviáis, aquí observamos la vocal abierta al medio y las cerradas a los dos costados, ¿ya? ¿La abierta puede llevar tilde? Sí, esto no impide la formación del triptongo. Buey, ahora date cuenta, te mencioné anteriormente, cuando la Y está al final de una sílaba, se cuenta como vocal I.
¿Ya? ¿Por qué? Porque se pronuncia como la vocal buey, ¿te das cuenta? En este caso estamos hablando de 3 vocales. Al medio está la vocal abierta E y a los 2 costados las vocales cerradas U y la vocal I. Ahora vamos al hiato. En este caso el hiato ya no es unión de vocales en una misma sílaba, sino es separación de 2 vocales que forman sílabas diferentes. ¿Cuándo se da un hiato simple? Veamos. Hay hiato simple, primero, cuando hay 2 vocales abiertas. ¿Ya? Vocal abierta y vocal abierta los llego a separar. También cuando hay 2 vocales cerradas, pero estas 2 vocales cerradas tienen que ser completamente iguales. ¿Ya? Puede ser I o si no, UU. Ejemplo, dice feo. La E es abierta y la O también es otra abierta. Entonces estos dos forman sílabas diferentes. Lo mismo pasa con tito. Estamos observando 2 vocales cerradas, pero estas 2 vocales cerradas son iguales, por lo tanto, al silabearlo, las llego a separar. Hiato simple. El hiato acentual, en cambio, se va a dar de la siguiente manera. ¿Cuándo? Cuando hay una vocal cerrada más una vocal abierta, ¿ya? Pero la cerrada debe ser tónica, es decir, debe llevar la mayor fuerza de voz, o si no, viceversa, vocal abierta más vocal cerrada, tónica. La cerrada debe llevar mayor fuerza de voz. Ahora, ¿cómo diferencias un hiato acentual de un diptongo? Porque tienen la misma forma. Primer paso, ¿qué debes hacer? Tienes que observar que las 2 vocales que están seguidas o contiguas sean diferentes. Segundo paso, identificas cuál llega a ser la sílaba tónica. Y después de ello, observa si la vocal cerrada es tónica o no. Si llega a ser tónica la vocal cerrada, automáticamente llega a ser parte del hiato acentual. Veamos un ejemplo. ¿Qué dice? La primera palabra dice tía. Aquí observamos 2 vocales continuas, ¿sí? Que llega a ser la I y la A. Ahora, hay que analizar también lo siguiente. ¿Son vocales diferentes, como dice el número 1? Sí, son vocales diferentes. Entonces, vamos al siguiente paso. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ti-a. A ver, analicemos. Ti-a. En este caso, lo llego a silabear de esta manera, ¿ya? Ti-a. ¿Cuál llega a ser la sílaba tónica? En este caso llega a ser la ti. Y por último, vamos a ver si la vocal cerrada llega a ser tónica o no. A ver, veamos. Ti-a. Ti-a. ¿Cuál suena más, la I o la A? Claro, suena más la vocal I. Entonces, como estamos observando que la vocal I suena más, estamos hablando de un hiato acentual. Entonces debes analizar bien. Cuando tú encuentras 2 vocales diferentes y la cerrada llega a sonar más que la abierta, entonces automáticamente le colocas la tilde porque estamos hablando de hiato acentual. Date cuenta en la pronunciación, no es tia, sino es ti-a. Suena más la I. Lo mismo sucede con poesía. Aquí estamos observando 2 vocales diferentes. Poesía. ¿Cuál suena más? La I. Por lo tanto, llega a ser hiato acentual. Chicos, vamos a trabajar las reglas de silabeo, las más importantes. Cuando tú observas en una palabra la X que se encuentra entre 2 vocales, entonces esta X va a formar parte de la segunda sílaba. Por ejemplo, dice la palabra examen. Aquí estamos viendo que la X está al medio de la vocal E y la A. Entonces pasa a ser parte de la segunda sílaba. Lo mismo pasa con exótico. Ya está al medio entre la E y la O. Exótico. La regla número 2 menciona que hay palabras con prefijos. Entonces, si tú observas que hay palabras con prefijos,
vas a llegar a optar con el silabeo, vas a llegar a aplicar el silabeo normal, ¿ya? Por ejemplo, desorden. Aquí observamos que el prefijo llega a ser des. Por lo tanto, no vayas a hacer que este prefijo des lo llegues a unir en una sola sílaba. Eso es falso, ¿ya? ¿Cómo debes silabear? De esta manera, desorden. La S se va a la segunda sílaba formando parte juntamente con la vocal O y la letra R. Lo mismo pasa con suboficial. ¿Qué sucede en este caso? También observamos el prefijo sub, ¿ya? Estamos también viendo que no está siendo parte de una sola sílaba, sub, sino la B está formando parte de la segunda sílaba junto con la vocal O. Entonces se pronuncia de esta manera, suboficial. No debes pronunciar suboficial, ¿ya? Date cuenta la diferencia. La H, colocada entre dos vocales, no llega a impedir la formación de hiatos y diptongos. Por ejemplo, aquí menciona la palabra prohibido, ¿ya? Prohibido. Observamos un diptongo, ¿dónde? En la O y en la I, ¿ya? La H en este caso no lo voy a tomar en cuenta, en el silabeo no se toma en cuenta, pero sí se va a llegar a escribir, ¿ya? Observamos el diptongo decreciente. Por lo tanto, estas dos vocales van a ser parte de una sílaba. Ahora, ahínco, también estamos observando dos vocales. ¿Cuáles son? La A y la I. Ten en cuenta que la H no lo vas a contar. Entonces estamos observando la vocal abierta A y la vocal cerrada tónica I. Por lo tanto, llega a ser parte del famoso hiato acentual. Por tal motivo, lo llego a separar la vocal abierta de la cerrada tónica. La cuarta regla menciona que la H entre consonante y vocal no impide que formen sílabas, así como ya mencionado anteriormente. Por ejemplo, la palabra dice anhelo, ¿ya? Entonces, esta H que está acá, no lo voy a tomar en cuenta para silabearlo. Se pronuncia así, de esta manera, anhelo. No vaya a ser que tú cometas el gran error de colocar primero la sílaba an y luego colocas la H con la E junto, ¿ya? Anhelo, no se pronuncia de esa manera, sino llega a ser anhelo. Lo mismo pasa con alhaja, ¿te das cuenta? La L va junto con la A. ¿Por qué? Porque esta H no va a llegar a impedir la formación de la sílaba. ¿Está bien? La sílaba llega a ser la. Alhaja. Bien, vamos a llegar a resolver algunos ejercicios para que puedas guiarte y desarrollar correctamente tu práctica. Iniciemos con el número 1, que dice, cuantifica los diptongos y hiatos respectivamente del enunciado. Después de concluir la clase, Teófilo y Julio pidieron una bebida fría en la cafetería. Para que tú puedas llegar a identificar los diptongos y hiatos, primero tienes que observar si en una palabra hay concurrencia vocálica. ¿Qué quiere decir esto? Si observas que hay vocales seguidas o contiguas. A ver, veamos. La primera palabra dice después. Aquí sí estamos observando dos vocales continuas. ¿Cuáles son? La U y la E. La U es vocal cerrada y la E vocal abierta. Entonces aquí estamos hablando de un diptongo. Continuamos con la otra. D, no hay concurrencia vocálica. Concluir. Aquí sí estamos observando dos vocales unidas. ¿Cuáles son? La U y la I. Son dos vocales cerradas, son diferentes, entonces estamos hablando también de un diptongo. En este caso llega a ser diptongo homogéneo. La, no hay nada. Clase, tampoco no hay vocales que estén unidas. Teófilo, aquí sí estamos observando. ¿Dónde? En la E y en la O. ¿Qué es la E? Abierta, igual que la O. Entonces, cuando hay dos vocales abiertas, se forma, ¿qué se forma? Se forma el famoso hiato. En este caso, la E y la O van a formar sílabas distintas, diferentes. Y no hay
Julio. Aquí sí estamos observando concurrencia vocálica. ¿Dónde? En la I y en la O. I, vocal cerrada, O, vocal abierta. Vocal cerrada más vocal abierta forma un diptongo. Lo mismo pasa con pidieron. Aquí hay dos vocales seguidas. I y la vocal E. Vocal cerrada más vocal abierta forma diptongo creciente. Una, no hay concurrencia vocálica. Bebida, tampoco. Fría, si observamos dónde, en la I y en la A. Aquí estamos viendo algo peculiar, que la vocal cerrada está siendo tildada, es decir, aquí la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, por lo tanto estamos hablando de un hiato. Mira la diferencia, en el diptongo la cerrada no es tónica, pero en el hiato la cerrada sí es tónica. Lo mismo sucede en cafetería, vocal cerrada tónica, es decir, tildada, y más la vocal abierta A. Ahora vamos a contabilizar, pero antes de ello date cuenta, te está pidiendo este orden, primero diptongos y luego hiatos. Contabilizamos, ¿cuántos diptongos? Después 1, concluir 2, Julio 3 y pidieron 4. ¿Y cuántos hiatos? Teófilo 1, Fría 2 y Cafetería 3. Entonces mi respuesta llega a ser la alternativa A. Continuamos con el número 2, que dice silabea las siguientes palabras. Vamos a aplicar las reglas de silabeo que hemos mencionado anteriormente. La primera palabra dice exhumar. Tú sabes que cuando la X se encuentra entre dos vocales, en este caso la E y la U, la X va a formar parte de la segunda vocal. ¿Cómo se lee? Exhumar. La otra palabra dice desorden. Aquí estamos observando un prefijo. Tú sabes que cuando observas el prefijo en una palabra, el silabeo es como si fuese cualquier término, ¿ya? En este caso, ¿cómo silabeamos? De esta manera, desorden. No se silabea, no se llega a separar en sí el prefijo des, ¿ya? No se va a decir desorden, ¿ya? Sino desorden. Es como un silabeo normal. La otra dice inhumano. Tú sabes que la H no impide el silabeo normal de una palabra. Cuando tú llegas a silabear es como si la H no existiese, pero ya te recordé que sí se escribe. En este caso, ¿cómo silabeo? De esta manera. Inhumano, ¿ya? Si no quieres confundirte, no lo cuentes la H. ¿Cómo sería? Inhumano. ¿Ya? No vayas a separar de esta manera. Inhumano. No se pronuncia así, sino es inhumano. Truán. La palabra truán significa sinvergüenza, ¿ya? En este caso, observamos dos vocales seguidas, que es la U y la A. Ten en cuenta que el H no se llega a contar como una letra, como una consonante, ¿ya? Truán. Observamos vocal cerrada, que es la U, y vocal abierta, que es la A. ¿Cuál suena más, la U o la A? ¿Es truán o truán? Es truán, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos viendo que la vocal abierta suena más. Por lo tanto, estamos hablando de un diptongo. Entonces la U y la A no se van a llegar a separar, sino se unen porque estamos refiriéndonos al diptongo. El diptongo es unión de vocales que forman una misma sílaba. Jóvenes, si tienen alguna dificultad con respecto a la clase del día de hoy, no duden en comunicarse conmigo de 4 a 4 y media de la tarde por medio de WhatsApp. Que tengan un buen fin de semana.